Avances del capítulo 14. Calles de Konoha. Todos los aldeanos los miraban fijamente mientras salían de la torre Hokage. Boquiabiertos como los insignificantes gusanos que son. Sin embargo, a diferencia de las miradas de odio y apatía que recibió Uzumaki, el señor oscuro solo dibujó miradas de miedo mientras él y su escuadrón personal caminaban por las calles. Le molestó mucho a pesar de que ahora conocían su lugar. Aunque dudaba de que el Hokage no les haya dicho específicamente qué sucedería si no cooperaban, podía decir que su miedo cobarde hacia él y el Kyuubi era suficiente para mantenerlos a raya por ahora. Que ignoren por el momento el castigo que les espera si se levantan o si sus shinobi les fallan. Después de todo, su tiempo en este planeta ya era limitado. Una vez que su venganza fue completa. Antes de que él y sus tropas regresaran a su lanzadera, que estaba justo afuera de las puertas del pueblo, primero quería tomar un desvío. Su destino era un lugar que Uzumaki solo había visitado una vez cuando aún era residente en el pueblo y, sin embargo, Bade recordaba exactamente dónde estaba ubicado. A medida que atravesaban las diversas calles y barrios, comenzaron a encontrar cada vez menos aldeanos en las calles. Los edificios a su alrededor eran más viejos y parecía que no habían sido ocupados en mucho tiempo. Después de unos minutos más de caminar, el ambiente se volvió silencioso y tranquilo. Entonces, finalmente, lo encontraron. Las viejas puertas podridas del distrito Uchiha. El capitán Rex se volvió hacia su líder. «Mi señor, ¿por qué estamos aquí exactamente?» «Oh, comillas, aquí es donde Itachi Uchiha asesinó a todo su clan. Junto con sus propios padres». Rex y sus hombres se miraron entre sí sin comprender las intenciones de Valer. «Me temo que no entendemos muy bien, señor». «Oh, comillas, le dije a Lady Hokage antes que para atrapar a nuestra presa, primero necesitábamos entender y eliminar sus objetivos para atraerlos hacia nosotros». «Oh, comillas, Sasuke Uchiha quiere vengarse de su clan matando a su hermano Itachi». Rex asintió. «Sí, eso estaba en los datos que se nos proporcionaron durante nuestro entrenamiento y simulaciones. Pero como ya conocemos los objetivos de Sasuke Uchiha, respetuosamente no veo el sentido de investigar la casa donde residía su clan». «Oh, comillas. Podemos conocer los objetivos e intenciones de Sasuke Uchiha, pero no los de su hermano». Vader se volvió hacia Rex. «Oh, comillas, si aprendemos el razonamiento detrás de él destruyendo su propio clan mientras elige perdonar a su hermano antes de abandonar la aldea, entonces podremos capturarlo mucho más rápido». Las tropas de clones especializados se estaban confundiendo aún más. Ya que pensaban que el único propósito era acabar con la organización Akatsuki y todos sus miembros hasta que Rex finalmente descubrió todo. «¿Y si lo capturamos? Podemos usarlo para sacar a su hermano de su escondite». Vader extendió su mano enguantada y las viejas puertas se abrieron lentamente mientras el musgo y la madera podrida se desmoronaban. «Oh, comillas, precisamente». El señor oscuro y su escuadrón personal de clones luego entraron al complejo Uchiha. Caminando por las calles vacías, pasando por muchas casas viejas, tiendas y otros edificios que estaban podridos y arruinados al igual que la entrada. Aún así, fue sorprendente que este lugar aún estuviera intacto después de la invasión de arena y sonido hace unos años. Sin embargo, aunque el distrito pudo haber sido abandonado y dejado en mal estado, los clones no se atrevieron a bajar la guardia mientras caminaban por el distrito con su líder. Todo el lugar era demasiado perfecto para una emboscada. También tenía una sensación espeluznante que los mantuvo aún más nerviosos por lo que podría surgir en cada esquina. Exploraron el distrito durante bastante tiempo antes de que Vader se detuviera. Repentinamente, giró su casco hacia una pared que tenía un patrón repetitivo del símbolo del abanico Uchiha en su superficie. El antiguo shinobi de Leaf se acercó a uno de los símbolos que tenía una grieta y colocó su mano sobre él. Sintió a través de la fuerza que había algo siniestro al respecto. Deduciendo que este crack fue hecho por un kunai. Y su poseedor tenía sentimientos profundamente arraigados de ira, pérdida, culpa y remordimiento. Vader se dio la vuelta y notó una casa que estaba justo al otro lado de la calle. El lado oscuro se sentía fuerte allí. Realmente muy fuerte. Tenía que serlo. «Oh, comillas, espera aquí». El capitán Rex asintió mientras él y sus hombres establecían un perímetro alrededor del área frontal de la casa mientras Vader entraba. El señor oscuro inclinó su alta estatura cuando entró por la puerta. El interior estaba todo cubierto de moho, polvo y telarañas. Con cada paso que daba,
Las viejas y podridas tablas del suelo crujían con fuerza bajo sus pesadas botas blindadas. Había una gran oscuridad en esta casa. Una gran mezcla de todo lo que sentía desde el símbolo roto en el exterior más otras emociones que se enconaban alrededor de la casa como viejos fantasmas. Sentimientos que no eran desconocidos para el ex aprendiz Sid. Encontró una pequeña habitación más allá de un shoji que básicamente estaba desprovisto de toda su cubierta de papel. Al agitar su mano, la puerta se deslizó por sí sola para que pudiera pasar. Lo que encontró parecía ser la habitación de un niño. Solo que estaba yermo, sin juguetes ni juguetes por ninguna parte. Solo libros académicos y pergaminos. Sin duda, esta habitación perteneció a Sasuke antes de la pérdida de su clan. Cualquiera que echara un vistazo a esta habitación pensaría que Uchiha era un joven estudioso con un futuro brillante en sus estudios y en su carrera como shinobi. Pero para el señor oscuro, estaba muy claro que la naturaleza estudiosa del chico no era por su elección. Podía sentir un deseo de aceptación, reconocimiento y amor. Junto con fuertes sentimientos de inferioridad, odio y celos. Él sintió que todos estos sentimientos eran hacia los miembros de su propia familia. Particularmente hacia uno de ellos, aunque eso no era sorprendente, lo que significaba que había poco que encontrar aquí. Vader salió de la habitación y siguió buscando antes de encontrar otra habitación. Este era más grande que el otro y parecía que estaba despojado de todo lo que había dentro. Alguien más había llegado antes que Vader. No había nada aquí. Al menos no en el sentido físico. Vader sintió que había una extraña sensación de aislamiento en esta habitación, junto con sensaciones de miedo y desconfianza. Estos sentimientos confundieron a Vader porque no había duda de que esta era la habitación de Itachi. Era demasiado pequeño para pertenecer a los padres y porque si no se habrían llevado todas sus pertenencias y todo lo demás. Solo apoyó la creencia porque Itachi tomó todo después de la masacre del pueblo antes de que las autoridades del pueblo pudieran encontrarlos o las autoridades tomaron todo como un medio para tratar de rastrearlo. O tal vez alguien lo hizo para ayudar a cubrir las huellas de Itachi. Sin embargo, lo que fue confuso para Vader es que si esta fuera su habitación, ¿por qué Itachi tendría miedo? Especialmente considerando cómo fue capaz de acabar con todo su clan sin ayuda y a sangre fría. Alguien que fuera capaz de eso no tendría nada que temer de la tarea. A menos que, por supuesto, era solo una teoría, pero Vader sabía que se necesitaba una pieza más para corroborarla. Salió de la habitación y continuó su búsqueda hasta que llegó a la sala de estar familiar. En el piso había dibujos de tiza demasiado gastados de los cuerpos de los padres de Sasuke de donde Itachi los asesinó. Vader se arrodilló y colocó su mano sobre los dibujos. Donde su mente fue entonces superada por intensos sentimientos de tristeza y pérdida. Sin embargo, no eran solo del joven Sasuke. No, también hubo enormes sentimientos de culpa, angustia, conflicto y resolución. Tenían que haber pertenecido a Itachi, pero su determinación no era la de destruir el clan por el bien del ego y el poder. Era para proteger. Todo estaba empezando a tener sentido para Vader. Itachi no eliminó a su propio clan por razones egoístas. Había algo más en juego aquí. Un deseo de proteger algo. O alguien cualquiera que sea la razón, Vader necesitaba más información. Como no parecía que encontraría más respuestas aquí, se puso de pie y se preparó para despedirse. Antes de irse, escuchó un crujido cerca y miró hacia arriba para ver a un gato negro arrastrándose por la ventana abierta. El pelaje y la espalda del gato se erizaron alarmados. Vader se dirigió al felino sin mente mientras salía de la habitación. Cuando lo hizo, el gato bajó la espalda mientras procedía a cazar algunos ratones. Cuando Vader salió de la casa, Rex y los demás se cuadraron. Comillas, señor Vader se paró frente a los clones. Oh, purr. Comillas, ¿algo les preocupa a usted y a sus hombres, Capitán Rex? El Capitán Clon miró hacia un lado antes de responder. Probablemente no sea nada, señor, pero notamos que hay algo extraño en este distrito en comparación con los demás. Comillas, y no nos referimos al hecho de que es viejo y está desierto. Vader y Rex miraron a Echo con agitación mientras el sargento Clon se encerraba antes de que Rex señalara varios edificios altos que se encontraban fuera del distrito Uchiha. A diferencia de los demás, este está completamente rodeado de estructuras altas. Esos edificios son lo suficientemente altos como para ser perfectos para la vigilancia de la aldea, pero la ubicación de este distrito entre todos hace que casi parezca comillas como si los Uchihas y su distrito estuvieran siendo espiados. Rex y los demás miraron a su señor. Comillas, yo también lo sospeché cuando llegamos.
Comillas, pero, ¿qué significa? Vader respondió al corpulento sargento Ebi. Comillas, significa que Itachi Uchiha y la masacre de su propio clan requerirán más investigación. Vader y sus hombres luego continuaron su camino de regreso al barco. En el camino, sin embargo, Vader pudo sentir que estaban siendo observados. Probablemente por uno de los hombres de Danzo, ya que apenas podía sentir ninguna emoción en ellos. Tan pronto como salieron del distrito y regresaron a las concurridas calles del pueblo, las miradas de miedo y terror de los aldeanos persistieron nuevamente. Nadie dijo una palabra cuando él y sus hombres pasaron junto a ellos. Ni siquiera un susurro. De repente, una piedra fue lanzada hacia el Kyborg. Vader ni siquiera se molestó en usar la fuerza cuando atrapó el proyectil con su guante izquierdo antes de convertirlo en polvo. En ese momento, los clones apuntaron instantáneamente sus blasters hacia el lanzador antes de bajarlos confundidos. Vieron lo que parecía ser un escuadrón de jóvenes genin. En el medio estaba un joven con cabello castaño que estaba erguido y llevaba un pañuelo azul alrededor del cuello. A ambos lados había una niña y un niño. La chica tenía el pelo naranja atado en dos grandes coletas y tenía las mejillas sonrosadas. El otro niño tenía anteojos grandes y le caían algunos mocos por la nariz. La niña y el niño de las gafas se veían muy nerviosos y asustados, mientras que el niño del medio con la bufanda azul los señalaba y gritaba. Comillas, los llamo malvados. Es hora de que dejen mi aldea y nunca regresen. Los clones se miraron antes de que Ebi suspirara. Comillas, tienes que estar bromeando. Vader se volvió lentamente hacia el chico que hinchó el pecho para mostrar su valentía. Comillas, tú debes ser el que se llama Vader. Te voy a hacer pagar por lo que le hiciste al monumento de mi abuelo. Los clones se estaban enfadando con el mocoso alborotador. Comillas, no deberías estar buscando mascotas perdidas o limpiando el césped de alguien, pequeño Genin. Se rió de la declaración de Phoebe mientras el chico apretaba los dientes mientras hinchaba las mejillas avergonzado. Comillas, te mostraré al pequeño Genin. Konohamaru cargó hacia adelante ante las protestas de sus camaradas mientras realizaba una señal con la mano. Luego se convirtió en humo, lo que provocó que los clones volvieran a dibujar los blasters. Cuando el humo se disipó, los clones solo tuvieron una reacción. Que en el lugar del niño había una mujer hermosa y atractiva con suaves curvas, grandes pechos y deliciosos labios besables. Ella guiñó un ojo a los soldados haciéndolos temblar. Ninguno de ellos se encontró con un jutsu como este en su entrenamiento. Fue a la vez sin precedentes y perturbador. Comillas, esto es todo tipo de mal. Ebi se estremeció de acuerdo con hecho. Comillas, ¿me estás diciendo? ¿Qué clase de monstruo enfermo le enseña a un niño este tipo de jutsu? La mujer balanceó sus caderas de un lado a otro haciendo que sus grandes pechos rebotaran, lo que provocó que los clones se sintieran aún más disgustados. Vamos chicos. No sean tímidos. Comillas, los clones se sintieron aún más incómodos e inseguros de cómo manejar esta situación. Eso fue hasta que Vader tuvo suficiente y levantó la mano antes de mover el dedo. Cuando lo hizo, la mujer sexy volvió a convertirse en Konohamaru. El chico miró a su alrededor confundido antes de ser repentinamente tirado en el aire justo hacia el agarre enguantado de Vader. El señor oscuro sostuvo al niño en alto en su agarre para horror de los aldeanos. Comillas, ¿te atreves a realizar ese jutsu? Delante de mí. Vader comenzó a apretar su agarre haciendo que el chico gritara de dolor. Todos los aldeanos estaban congelados en silencio y miedo. Ninguno de ellos se atrevió a interferir en nombre del chico Sarutobi. Otro ejemplo más de la hipocresía y cobardía de esta gente. Solo enfureció más a Vader. De repente, los otros dos genin corrieron hacia ellos donde los clones sacaron sus blasters, pero Vader levantó su mano libre como una orden para retirarse. Comillas, lamento la rudeza de mi amigo. No tiene modales, por favor, perdónelo, señor Vader. Señor, la chica se inclinó profusamente al igual que el mocoso. Solo respondieron con la respiración mecánica del imponente Kyborg. Miró a los dos antes de volver al chico. Pasaron unos segundos antes de que Vader arrojara bruscamente a Konohamaru al suelo. Comillas, eres muy valiente, muchacho. Pero la valentía es inútil si solo sirve para que te maten. Volteó su capa hacia los niños. Comillas, si valoras tu vida, niña, nunca volverás a realizar ese jutsu en mi presencia o morirás más valiente que la mayoría. Luego, Vader siguió su camino con sus clones. Siguiendo a los aldeanos que silenciosamente dieron un suspiro de alivio. Eso fue hasta que Konohamaru le gritó al Kyborg y sus hombres.
Comillas Ei. No soy un niño. Soy el futuro séptimo Hokage. Darth Vader se detuvo en sus pasos mientras los clones estaban confundidos mientras se miraban entre ellos y al chico que estaba siendo callado por sus camaradas. Comillas séptimo Hokage. ¿Quién será el sexto? El chico Sarutobi levantó su puño en el aire mientras respondía a la pregunta de hecho. Comillas Naruto Uzumaki. Ese es quien. Los otros clones estaban confundidos mientras Rex recordaba ese nombre de esa kunoichi que capturaron y recurrió a su superior. Señor, ¿sabe quién es este Naruto? Vader permaneció en silencio excepto por su aparato de respiración. Sin embargo, el ritmo normal de su respiración sonaba un poco acelerado. Debajo de su capa ondeante, sus puños se apretaban con fuerza. Algunas de las ventanas de las tiendas y casas cercanas se estaban agrietando para sorpresa de los aldeanos. Comillas Naruto Uzumaki, fue una patética excusa de un shinobi que murió hace años. El rostro de Konohamaru se sorprendió al igual que los rostros de sus camaradas y los aldeanos a su alrededor. La cara del joven comenzó a contraerse mientras su expresión lentamente se convertía en una de rabia. Señaló al señor oscuro y gritó desafiante a todo pulmón. Comillas eso es mentira. El hermano mayor Naruto nunca podía morir antes de cumplir su sueño de convertirse en Hokage. Él era mi digno rival y amigo. ¿Por qué debería creerte? Vader se volvió lentamente hacia el niño mientras sus camaradas estaban ocupados tratando de contener al joven Sarutobi. Comillas porque yo fui quien lo mató, joven. Los aldeanos a su alrededor se sorprendieron una vez más y comenzaron a susurrar entre sí si lo que dijo Vader era cierto o no y si el mocoso Kyuubi realmente estaba muerto. Sin embargo, Konohamaru solo se sentó allí temblando con lágrimas goteando de su rostro. Su compañero de equipo Kunoichi intentó colocar una mano reconfortante en su hombro hasta que, de repente, el chico Sarutobi sacó un kunai, se puso de pie de un salto y comenzó a cargar hacia Vader. Comillas Konohamaru espera el nieto del difunto tercer Hokage no escuchó a su compañero de equipo mientras sostenía su kunai mientras cargaba. Los clones comenzaron a encender sus blásteres para horror de los aldeanos. Sin embargo, Vader volvió a levantar la mano para detenerlos, lo que permitió a Konohamaru continuar con su ataque. Un acto que puede costarle muy caro al chico.